senegalés tiene problemas para tener lenguaditos senegaleses y hay que echarle una mano. Faltaría más. Total, que son para nosotros acaudalados españoles 180.000 euros. Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días, España. Una mirada crítica a la actualidad del día en Radio Inter. Buenos días, España, con Rafael Nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días, España, buenos días, españoles, muy bienvenidos todos a este espacio de la Inter, del Grupo Intereconomía. Buenos días, España, que realizamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Fernando Ballesteros, Rafa Nieto, María Mera, Sergio Fernández y Miguel Barderas en el control central de realización. A las 8 de la mañana se suma a este verdadero equipazo, pues un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, para ya, en compañía de María Mera, de Fernando Ballesteros y de Miguel Barderas, pues pegarle el último repaso, la última manita a lo más sustancial, lo más importante de la información nacional e internacional. Esto será hasta las 8:30 aproximadamente. Y a partir de las 8:30, una vez finalizado nuestro tiempo de información, dará comienzo el tiempo de análisis. La tertulia, el gato de la mañana, hoy con el concurso de Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de ICADE, de José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso, y de Francisco Trejo. Vamos pues con la información nacional. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, declaró ayer como testigo ante el Supremo en el juicio contra Francesc Homs por desobediencia en el 9N. En la misma línea que siguió el lunes el ex conseller de Presidencia, Mas aseguró que la notificación del Constitucional no recogía, vaya por Dios, íntegramente la petición del Gobierno de suspender la consulta. Además afirmó que salvo ese correo electrónico y una nota por correo ordinario con el mismo contenido al día siguiente, el Gobierno de Cataluña no volvió a recibir notificación alguna por parte del Constitucional. Ni fiscales de guardia, ni jueces de guardia, ni ningún tribunal, ni mucho menos el Tribunal Constitucional. Hubo mucho tiempo, en tanto lapso de tiempo, en tantas semanas, para que alguien se acordara de que aquello podía ser un gran delito. El expresidente catalán explicó que ese correo y la posterior carta del día siguiente con el mismo contenido no explicaban los inconvenientes legales de la consulta. El testigo destacó además que de ahí en adelante, hasta más allá del 25 de noviembre, día de clausura del proceso participativo, la única notificación que recibieron fue la providencia del Constitucional. Preguntado por el fiscal sobre la suspensión de la consulta y la realización del posterior proceso participativo, el expresidente Mas aseguraba que el primer intento del Parlamento catalán fue negociar con el Parlamento español los términos de la consulta. Sí, sobre las diferencias y similitudes entre el posterior proceso participativo y la consulta inicialmente prevista, Mas aseguró que la única similitud es que ni la consulta ni el proceso tenían efectos legales vinculantes. Las tres diferencias que subrayó fueron el censo, preexistente en la consulta y constituido a partir del 9N en el proceso, la duración, un día en la consulta inicial, más de 15 en el proceso, y la organización, que en la consulta estaba previsto que corriera de parte de la Generalitat, mientras que en el proceso participativo
participativo fueron 42.000 voluntarios y 942 de los 947 ayuntamientos de Cataluña. También ayer, exaltos cargos de la Generalitat, que gestionaron servicios para la consulta, testificaron que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4. Por cierto, al juicio a Francesc Homs se refirió ayer el popular Fernando Martínez Maillo, quien repitió el mensaje que le escuchábamos horas antes a Rajoy: nadie está por encima de la ley. Es que desde el presidente del gobierno hasta el último de los ciudadanos, todos nosotros estamos sometidos a la ley, a los tribunales y al Estado de Derecho. Es que el Estado de Derecho y la democracia le garantizan el ejercicio de sus derechos. Y por lo tanto él está ahí porque se considera, y veremos a ver si sucede luego la condena o no, que ha podido cometer un delito. Yo creo que hay que verlo con absoluta normalidad y dentro de la lógica. Y a partir de las demás declaraciones, créanme que yo creo que es una muestra clara de debilidad de un proceso que cuando una cosa no tiene sentido, cuando un planteamiento no tiene salida, pues es que no avanza. Mientras tanto, en el Parlamento catalán, los grupos parlamentarios de la oposición expresaron ayer en bloque su rechazo a los planes de Junts pel Sí para tramitar en el Parlamento una desconexión del Estado por la vía rápida, acortando todos los plazos de tramitación con el fin de esquivar un veto de los tribunales. Junts pel Sí registró una propuesta de modificación del reglamento del Parlamento que, en caso de aprobarse, permitiría una tramitación exprés de las leyes de desconexión del Estado si se presentaran como proposición de ley. La propuesta contempla que una proposición de ley pueda ser tramitada en lectura única, simplemente con la petición de un grupo parlamentario y de acuerdo con la Junta de Portavoces del Parlamento, algo que debería acordar el Pleno de la Cámara catalana, donde los grupos independentistas Junts pel Sí y la CUP suman mayoría absoluta. Según la oposición, los letrados del Parlamento catalán han emitido un informe verbal negativo sobre las propuestas de Junts pel Sí, puesto que, de acuerdo con el propio reglamento de la Cámara, su reforma debe hacerse de forma obligatoria a través de una ponencia conjunta, en este caso concreto, ya que afecta a la aprobación de las leyes. Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el Partido Popular de Cataluña se plantean pedir a la mesa que reconsidere la admisión a trámite de esta reforma. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento, Fernando de Páramo, acusa a Junts pel Sí de querer hacer un reglamento a medida para hacer lo que les dé la gana, para poder hacer trampas. Pues que nos parece muy grave que se esté intentando, con triquiñuelas legales, saltarse literalmente el reglamento del Parlamento, que es el reglamento que tenemos todos los grupos parlamentarios, y que algunos intenten saltarse eso para hacer trampas a su favor, ¿no? El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, calificaba de inadecuado tanto el modo en cómo Junts pel Sí ha planteado su propuesta como el contenido, ya que cree que mediante esta reforma hay derechos de los diputados que están en juego. Entrando cada vez más en la lógica del choque de legitimidades y, por lo tanto, de forzar también el reglamento del Parlamento de Cataluña, el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución. Tan crítico o más se mostraba el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, que opina que la propuesta de Junts pel Sí es una burla a los ciudadanos y una degradación parlamentaria. El portavoz del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, advertía de que van a activar mecanismos legales ante los trileros, dijo, soberanistas si finalmente cambian el reglamento del Parlamento, aunque ha juzgado que el proceso catalán está en descomposición. Que hacen de trileros del Parlamento, intentando, ellos dicen que a través de la astucia, pero lo que son claros incumplimientos del reglamento y en muchas ocasiones de la ley. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la nueva querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por permitir votar una resolución a favor del referéndum. También ha aceptado investigar los cargos contra los demás miembros de Junts pel Sí en la mesa del Parlamento catalán. Esta nueva denuncia se añade a la causa que ya tenía abierta contra la presidenta de la Cámara por permitir que el Pleno votara para continuar el órdago separatista. En tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales a dos hijas del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, Mireia y Marta, y a Oriol Pujol, único de los 7 hijos que no se encontraba imputado en la causa sobre la fortuna familiar y a los que aún
no había tomado declaración en el marco de la causa sobre el patrimonio familiar del clan Puyol. El juez cita a las dos hermanas para el 27 de marzo y al día siguiente a Oriol Puyol, investigado en la causa sobre la concesión de la ITV en Cataluña y al que con esta citación tiene por primera vez como investigado en esa causa. La resolución recuerda que por el momento se desconoce el origen de los fondos de la familia y advierte que parte del dinero es distribuido por el mayor de los hermanos, Jordi Puyol Ferrusola, al resto y a su madre, Marta Ferrusola. Detalla en su auto todos los movimientos de cuentas de los tres hermanos que cita y señala que la mayoría de ingresos procede de transferencias del primogénito, Jordi Puyol Ferrusola, en cuentas abiertas en Andorra, aunque en alguna ocasión también lo hicieron Oleguer, Pera o Josep. Y es que el juez acuerda estas nuevas citaciones aceptando así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la unidad investigadora una vez que han sido analizados los documentos bancarios aportados por la agencia tributaria, los informes aportados por la unidad policial actuante y las declaraciones de los investigados en la causa. Estas declaraciones resultan, a juicio de la Mata, pertinentes, necesarias y proporcionadas a los fines de la presente instrucción. Y seguimos en ese albañal de corrupción en el que los separatistas y los nacionalistas han convertido a Cataluña desde hace más de 38 años. Por otro lado, y todavía en crónica judicial, como les digo, Jordi Montiul, mano derecha del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, ha propuesto a última hora, atención, un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija, que afronta nada menos que 26 años de cárcel, a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el desvío de fondos, en el caso Palau, a Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Artur Mas y compañía. La defensa de Jordi Montiul y de su hija Gemma, exdirectora financiera del Palau, ha ofrecido ese acuerdo a la Fiscalía que, a cambio de la confesión, podría acabar rebajando su petición de pena en las conclusiones definitivas del juicio que se inicia hoy con el trámite de cuestiones previas. De cerrarse el acuerdo, el fiscal podría rebajar hasta los 3 años de cárcel, 2 de ellos sustituibles por multa, su petición de condena de Gemma Montiul, mediante la aplicación de circunstancias atenuantes, previsiblemente una de ellas la de confesión. El objetivo de la defensa de los Montiul sería implicar en este posible pacto al resto de acusaciones particulares y populares para asegurarse así que el tribunal no puede imponer a la exdirectora financiera una pena superior a la acordada. Ese acuerdo, entre todas las acusaciones, parece difícil teniendo en cuenta que una de ellas es la del Palau de la Música, que pide 81 años de cárcel para Millet, Montiul y la hija de este, sin exigir a Convergencia ninguna responsabilidad por los más de 6,5 millones de euros en comisiones de la constructora Ferrovial que el juez cree que se embolsó la formación a través de la entidad cultural. El expolio del Palau de la Música, cifrado en más de 30 millones de euros, sienta desde hoy en el banquillo a los responsables de la entidad, así como al extesorero de Convergencia, Daniel Osácar, que afronta 7 años y medio de prisión por su papel de mediador en el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Puyol. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, está convencido de que contarán con el apoyo del Partido Popular para crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de este partido. Tras más de una hora de reunión con el portavoz popular Rafael Hernando, Girauta aseguraba que las 6 condiciones de Ciudadanos que Ciudadanos impuso al PP están encarriladas y avanzando, incluso aquellas en las que hay mayor resistencia. No obstante, y ante la posibilidad de que esto finalmente no suceda, Girauta decía que pueden sacar adelante la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP con otros grupos parlamentarios. La cosa va por buen camino, aunque Girauta es consciente de las dificultades. Mi sensación después de hablar con ellos no es la de las lentejas. Ahora, tampoco pidamos que haya una alegre disposición jovial y veloz a la regeneración en un partido pues que es un partido conservador y que es un partido que tiende al inmovilismo. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, también destacaba los avances de las negociaciones, pero subrayaba que hay dificultades para materializar algunas de las reformas. Se requiere el máximo consenso y el máximo rigor jurídico porque, no olvidemos, estamos hablando de un cambio sustancial de las reglas del juego de nuestro sistema democrático que nos dimos en el año 1978. También el portavoz popular, Rafael Hernando, se refería a las conversaciones con Ciudadanos y a las reformas necesarias para implementar algunas de las medidas del acuerdo. Por lo tanto, lo que le hemos pedido a Ciudadanos, ya se lo pedimos el otro día, es garantías para que no haya un referéndum. Y eso implica que tiene que haber garantías de que al menos 316 diputados de la Cámara y diputadas se comprometen de forma firme
a que no haya un referéndum con este motivo. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema con hacer esa modificación, pero siempre que no lleve ello a un referéndum por una modificación constitucional. La semana pasada Ciudadanos entregó una propuesta por escrito sobre la limitación de mandatos y el Partido Popular respondió también por escrito con algunas consideraciones jurídicas. En este asunto, Girauta insiste en que esta limitación solo requiere una modificación bastante sencilla de la ley del Gobierno. Pero después Bermúdez de Castro, el Popular, expuso su tesis de que se requiere una reforma constitucional, porque implica mermar las facultades del rey para proponer un candidato y de los diputados para investirlo. Algo similar sucede con la eliminación de aforamientos, aunque en ese caso también Ciudadanos reconoce esa necesidad de modificar la Constitución para hacerlo posible. Sobre la tercera de las medidas, la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del PP, Girauta, como decíamos, también se mostraba convencido de que va a salir adelante. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, mientras tanto, recordaba que su partido es serio y que va a cumplir íntegramente el pacto que suscribió con Ciudadanos de cara a la investidura de Mariano Rajoy. El abogado defensor del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se ha puesto en contacto con la Fiscalía para ofrecer su colaboración, reconociendo los hechos en los que ha participado y reparar los perjuicios económicos, para así buscar circunstancias atenuantes de sus futuras condenas. El propio abogado Juan Carlos Navarro ha dejado claro que todavía no hay ningún pacto, pero que sí están hablando. Navarro ha precisado que en cuanto se conoció la primera sentencia de la macrocausa, los amaños de Fitur, que condena a Correa a 6 años de prisión, él se puso en contacto con la Fiscalía. Además, solicitó que en comisión rogatoria se consignen 272.000 euros para hacer frente al prejuicio. De hecho, ha dejado claro que su pretensión es reparar los perjuicios que se declaren, consignando responsabilidades civiles. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 16 años de cárcel para 6 hijos del empresario fallecido José María Ruiz Mateos: Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos, en el caso Nueva Rumasa. En concreto, en su escrito de acusación presentado ayer ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía precisa que se acusa a todos ellos de los delitos de estafa, por el que proponen 9 años de cárcel, blanqueo de capitales, otros 4 años, y alzamiento de bienes, por el que pide 3 años más de prisión. El caso investiga el presunto fraude en la emisión de pagares de la sociedad. Gracias a este sistema captaron 337 millones aportados por más de 4.000 particulares. La Fiscalía pide que los acusados indemnicen a las personas que figuran como inversores. La dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados volverá a contar con un miembro del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. Fuentes socialistas han confirmado que en la dirección del Grupo Parlamentario habrá ese diputado y que todo apunta a que será Meritxell Batet la que vuelva a ocupar el hueco, ya que fue relegada de la dirección el pasado mes de noviembre. El regreso del PSC a la dirección se enmarca en las nuevas relaciones entre PSOE y PSC, una vez que han revisado el acuerdo entre ambas organizaciones políticas y aclarado su relación, que saltó, recordemos, por los aires el pasado mes de octubre. No salimos del Partido Socialista. Ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, no quiso hablar de su futuro como posible nueva secretaria general. Sí que lo hizo sobre su comunidad autónoma, que celebraba su día grande. Se equivocan aquellos que piensan que el futuro va a estar hecho de aislamientos, proteccionismos y nacionalismos de vía estrecha. Susana Díaz reclamó un nuevo modelo de financiación autonómica y también en clave local, en clave andaluza, hablaba el portavoz popular, Juanma Moreno. Un Moreno que cree que la región necesita una presidenta que esté pendiente 100% de su labor y no un ejecutivo que esté paralizado como este. Estamos ante un gobierno paralizado, un gobierno donde la señora Díaz está deshojando a la Margarita si decide ser secretaria general de los socialistas españoles o no, y mientras ella deshoja a la Margarita los problemas se van acumulando. El voto por correo, especialmente desde el extranjero, ha agrupado la mayor parte de quejas recibidas el pasado año por el Defensor del Pueblo en materia de régimen electoral, según el informe anual 2016 entregado ayer en el Congreso de los Diputados por esta institución. Las elecciones generales del 26 de junio pusieron de manifiesto idénticos problemas a los detectados con anterioridad que afectan al esquema electoral y a la insuficiencia que la actual legislación ofrece para el ejercicio efectivo del derecho al voto por todos los ciudadanos, de manera especial por los residentes en el extranjero. Soledad Becerril es la defensora del pueblo. No es posible que haya que ir 2 veces a 300 kilómetros para poder emitir un voto. Fueron muchas las personas, el número de personas que no pudieron ejercer el voto, por no vivir
en grandes capitales y no poderse desplazar 2 veces para emitir un voto. Además, la defensora del pueblo ha alertado de que las llamadas efectuadas al 016, teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género, no quedan reflejadas en la factura telefónica, pero sí quedan grabadas en los registros de los terminales fijos o móviles desde los que se establece la comunicación. Esta situación dice que puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor puede percatarse de la realización de la llamada si el número utilizado no desaparece de la lista del registro del teléfono, especialmente, asegura, por el carácter controlador de los maltratadores. Son las 8:19 de la mañana, las 7:19 en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta emprenderemos ya el último repaso a la actualidad internacional. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DEGIRO solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abre una cuenta gratuita en degiro.es. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. El Rincón de la Rodríguez. Una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez. Calle Corazón de María 6. Teléfono 618-349122. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. La subvención pública que va usted a conocer es absolutamente real y aparece en el Boletín Oficial del Estado. Adaptación de variedades de albaricoquero, cerezo y ciruelo japonés a inviernos menos fríos, 90.000 euros. ¿Cómo había sobrevivido hasta ahora nuestra industria agroalimentaria sin el albaricoquero japonés? ¿Y sin el cerezo japonés? ¿Y sin el ciruelo japonés? Tras el sushi, los Pokémon y los videojuegos, vienen los árboles. Sayonara, pinos y encinas. Pero ordezcate. Yo no soy el que estoy gritando. Está aquí Cerdán. Debe ser el CNI. Buenos días, España. Ocho y 22 minutos de la mañana, 7:22 en las Islas Canarias. Esto es Buenos Días España, aquí en la Inter del Grupo Intereconomía. Vamos, como les decía, con la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido unidad para arrancar de nuevo el motor de la economía de los Estados Unidos durante su primer discurso en el Congreso ante la atenta mirada de republicanos y demócratas. El mandatario estadounidense ha pedido apoyo para aprobar los presupuestos con el mayor aumento en el gasto militar de su historia y ha vuelto a incidir en sus promesas de acabar con la reforma sanitaria de Obama, reducir los impuestos y derrotar al Estado Islámico. Los ciudadanos americanos están primero para hacer América grande otra vez.
Más de una hora ha durado el que ha sido el primer discurso del nuevo presidente de Estados Unidos ante la Cámara de Representantes, que este martes por la noche acogía a todos los miembros del Congreso, incluidos los senadores, así como a numerosos invitados por parte de los republicanos y los demócratas, desde la viuda del exjuez del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, hasta familiares de víctimas de inmigrantes ilegales. Donald Trump ha afirmado que su antecesor en el cargo, Barack Obama, es el instigador de las protestas y manifestaciones contra el republicano que vive el país desde que ganó las elecciones. Asimismo, el mandatario ha sugerido que el círculo del anterior inquilino de la Casa Blanca podría estar detrás de las filtraciones a la prensa. Creo que está detrás de todo esto. Su gente lo está, ciertamente. Algunas filtraciones no pueden venir de otro sitio y comprometen la seguridad internacional. Estas han sido las declaraciones del mandatario estadounidense en una entrevista emitida en la televisión de la cadena Fox. También ha acusado a los colaboradores y al entorno del demócrata. El magnate ha apuntado que entiende tales acciones como estrategia política y asume que probablemente va a continuar. La semana pasada, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ordenaba revisar los teléfonos móviles de los empleados de la residencia presidencial para evitar así filtraciones. Y en los últimos meses, en las plantas nobles de la Comisión Europea, se han esforzado para intentar encontrar un eslogan pegadizo con el que describir su esperado, pero poco conocido, libro blanco. Una hoja de ruta con menos de media docena de escenarios para sintetizar las diferentes opciones que tiene Europa tras el Brexit para crecer y fortalecerse en los próximos 10 años y animar a un gran debate paneuropeo al respecto. Jean-Claude Juncker va a presentar ante el Parlamento Europeo el libro, un documento en el que su equipo más cercano ha trabajado desde septiembre a puerta cerrada. Un libro de entre 10 y 12 páginas con un abanico de ideas que va desde mantener las cosas como están, con los mismos mecanismos que ahora, hasta un proyecto completamente federal, sin complejos. Un texto, por fin, perfectamente legible, según fuentes europeas. Juncker no quiere que la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma, el próximo día 25, sea simplemente una fiesta de cumpleaños descafeinada, ni se convierta en una excusa para seguir los enfrentamientos de los últimos años. Su libro blanco no es el trabajo de un think tank, ni lo pretende. Son, dicen, las opciones más realistas políticamente para la Comisión, con todo lo bueno y lo malo. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para levantar la inmunidad parlamentaria de la eurodiputada y candidata francesa en las elecciones presidenciales, Marine Le Pen, con el fin de que sea juzgada en Francia por tuitear imágenes de ejecuciones del Estado Islámico al aprobar en comisión la retirada del aforamiento, una decisión que tiene que ser ratificada por el Pleno de la Eurocámara. Si finalmente pierde su aforamiento como eurodiputada, Le Pen podría verse obligada a declarar en plena carrera hacia el Elíseo por los supuestos empleos ficticios con cargo a los presupuestos comunitarios en su partido, el Frente Nacional, ya que le ha costado una reducción de sueldo. Escudada en su inmunidad parlamentaria, Le Pen aseguraba hace pocos días que no acudiría a ninguna citación judicial durante la campaña de las presidenciales. Sin embargo, esa protección puede saltar por los aires si el Parlamento Europeo decide retirarle el fuero parlamentario por un delito de publicación de imágenes violentas al difundir a través de Twitter 3 fotografías de ejecuciones perpetradas por el grupo terrorista Estado Islámico, entre ellas la decapitación del periodista estadounidense James Foley, lo que le podría llegar a costar una condena de hasta 3 años de prisión y una multa de hasta 75.000 euros. Rusia y China han vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que intentaba imponer sanciones al régimen de Siria por el uso de armas químicas en el conflicto bélico de este país. La propuesta, que estaba defendida por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, contó con el apoyo de 9 países. Otras 3 naciones se abstuvieron y 3 representantes votaron en contra, incluidos los de Rusia y China, que ejercieron su derecho de veto. Es la primera vez que Rusia y China vetan un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad desde que llegó a la Casa Blanca el republicano Donald Trump. La iniciativa estaba siendo negociada desde diciembre pasado, impulsada inicialmente por Francia y el Reino Unido, aunque en las gestiones se unió posteriormente Estados Unidos. Son las 8:27 de la mañana, 7:27 en las Islas Canarias. Punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España, aquí en la Inter, del Grupo Intereconomía. Nos vamos un momentito a un bloque de publicidad y a la vuelta dará comienzo la tertulia, el tiempo de análisis, el gato de la mañana, hoy con la participación de Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de ICADE, José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso, y de Francisco Trejo. Radio Inter.
Di que nos escuchas. ¡No más gas! Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorios Anros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91 499 1531. Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es. Clínicapuntalesdeluz.com. Qué importante es, cuando tienes un problema, acudir a quien te quiere ayudar. Llama a la Clínica Puntales de Luz y llama a María Teresa Castaño. Si tienes un problema personal, si no te sientes bien, si tienes angustia, si tienes tristeza o si eres mayor y te sientes solo, llama a María Teresa. 690 210608. Te espera. 690 210608. ¿Tu hijo va mal en los estudios? En EDANE somos especialistas en el diagnóstico y orientación de niños y jóvenes con dificultades en el aprendizaje. Todos los niños pueden ser buenos alumnos. Tu hijo también. Llámanos. 91-782-6277. 91-782-6277. Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. Radio Inter. Di que nos escuchas. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Son las 8:32 de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Acabamos de finalizar, como saben, lo digo pues se acaban ustedes de incorporar a nuestro programa. Acabamos de finalizar nuestro tiempo de información desde las 7 en punto de la mañana. Y, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8:30, más o menos, iniciamos nuestro tiempo de análisis. La tertulia, el gato de la mañana. Ya saben que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada,
por supuesto a través de Internet y simultáneamente por la tele, por Intereconomía Televisión, donde nos pueden ustedes ver y evidentemente escuchar, que es de lo que se trata. Hoy conforman la mesa de tertulia Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de ICADE. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, don Eduardo. Muy bienvenido. Y muy bien hallado. Siempre se está a gusto en esta casa, un espacio de libertad. Eso pretendemos. Yo los miércoles empiezo el día estupendamente. Voy a la radio, ya cargo pilas y esto es fantástico. Y si encima el Atleti ha ganado en las jornadas previas... Bueno, del Atleti no vamos a hablar. El otro día perdimos el partido en el último momento por torpes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que mi corazón estaba con vosotros. Lo sé. Mi corazón vikingo estaba con vosotros. Lo que pasa es que está en tan pocas circunstancias su corazón con el Atleti, don Eduardo. No, pero eso yo soy más atletista que muchos del Atleti. Pero si es que usted es del Atleti, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Yo recordaré siempre esa pancarta hace muchos años, antes de que el Niño Torres se fuese a jugar a la Premier, en un Atlético de Madrid-Barça en el Calderón, evidentemente. Esa pancarta gigantesca decía: Torres, llevo un 2 en la quiniela. Sí. Que no se te olvide. Y el partido acabó 0-6. Si ganaba el Atleti, le daba pie a ganar la Liga al Madrid. Y el Barça ganó 0-6. Sí, fue un partido un poco vergonzoso, la verdad. Bueno, pues otro gran atlético, que es José Luis Fernández Santillana. Él es el director, como saben, del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso. José Luis, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Nada, estupendo. Nada, muy bien, muy bien. Y mañana mejor, seguramente por aquí mañana va a ganar al Depor, o sea que sí. Yo pensaba que era porque se acercaba el viernes. No hay ningún problema. De todas maneras, esto es una semana curiosa. Es una cosa, vamos, o sea, con la cosa esta de catalanista es muy divertido, ¿no? Lo que está pasando por todo tipo de tribunales. Sí, sería divertido si estuviera don Ramón María del Valle Inclán, ¿eh? Lo que haría don Ramón María de este juicio. ¿Qué crónicas estaría escribiendo? ¿Qué crónicas estaría escribiendo? Se llaman los esperpentos, ¿no? Había... Es España. Sí. Es España, sí. La mejor España desde, en su versión más pura desde Vinto hasta nuestros días. Esta es la mejor España, según. No, yo creo que recordar, ¿no? Que los visigodos tuvieron la corte en Barcelona. Sí, señor. Pero al final todo esto le va a dar una vuelta al mundo de la justicia en España y algunos ¿Tú nos crees? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener que reflexionar honda y profundamente sobre esto, porque si todo Dios se va de rosita, ¿por qué el común de los mortales, el que roba una gallina o lo que sea, se lleva 5 o 10 años al final? Y me llevo algo. Sí, pero al final esto va a pasar con la justicia como pasará en su momento con los impuestos. Dejaremos de pagarlo, porque si no vamos a tener pensiones, si no tenemos prestaciones sociales... Empezamos fuerte esta mañana. Si no nos arreglan, con libertad, si no nos arreglan las calles, las carreteras y demás, que al final se lo llevan todo, se lo meten en el bolsillo y por aquí no ha pasado nada. Y más carga impositiva, y toma, y dale. Pues mira, hablando de carga impositiva, don Francisco Trejo, empresario y analista... Manuela Carmena acaba de gastarse 1.100.000 y pico euros de todos los madrileños para en ese plebiscito popular que tanto les gusta a la horda podemita, pues 2.000 madrileños hayan decidido cambiar el nombre de la plaza de Felipe II, porque como todos sabemos, Felipe II era franquista. Así fue. Entonces, no me digas. No merece una plaza de Madrid llevar el nombre de ese franquista que fue Felipe II. Felipe II Ramírez, ¿no? De segundo. Felipe II Ramírez Bahamonde. Entonces, claro, ese es el concepto de la democracia que tenemos hoy en España, ¿eh? Una abstención del 97,2% en esa consulta de Carmena. Yo doy siempre el dato de la abstención porque si das el de la participación 7,2 o con 3, pues parece que... No. El dato aplastante es el de la abstención. 97,2% de abstención. Pero este es el gran problema de los madrileños ahora. Sí, pues lo que decía Paco Trejo, la democracia que nos hemos dado, que nos conduce a estas cosas, a que, por ejemplo, en el Parlamento de Baleares esté presidido por un analfabeto, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en sentido descriptivo, ¿eh? El tal Baltasar Picornell es analfabeto, no sabe ni leer ni escribir, y además es analfabeto porque ha querido ser analfabeto, no porque no haya podido ir a la escuela.
porque hoy en España nadie deja de ir a la escuela por razones económicas. Y además tiene antepasados letrados. Es analfabeto. Bueno, pues una decisión democrática hace que un analfabeto presida el Parlamento de Baleares, hace que una bruja presida el Ayuntamiento de Madrid, que convoque una consulta popular para cambiar el nombre de una plaza, para ver si queremos Olivos, Olmos, o vaya usted a saber qué, o Robles en la Plaza de España, y votan 2.000 tíos. Pero el dato, y además, toma las decisiones ese en dato función es importante, de 2.000 pero hay otro dato todavía más importante, a ver que si es la coincidimos. formulación de las preguntas, que encima estaban manipuladas. Pero fíjate, yo iría todavía... Yo pondría otro variable, porque tú acabas de decir... Y paga impuestos. Efectivamente, pero tú acabas de decir, 1.100.000 euros. Eduardo, que es el 7,8 el que ha votado. Y de ese 7,8, a mí lo que me gustaría saber es cuántos han votado que sí, cuántos que no, porque... Al final... Algunos han votado que no. Claro, al final estamos muchas, que de ese 100% que ha votado, hay un 10% que es el que ha votado que sí. Y estos, como están acostumbrados a dar pucherazos, han dicho, venga, a los Sánchez, ¡zasca! Sí, ha sido bastante... El problema de esto, primero, a mí me parece que hay un tema más de fondo, que es lo que se está poniendo en entredicho, la democracia representativa, potenciando esta cosa de la democracia directa, y que tan democracia es una cosa como la otra. Quiero decir, o sea, esto no es una cuestión de qué es más democrático o no, sino que si nosotros hemos votado en su día como madrileños precisamente para que nos representen en ese pleno municipal, es el que les hemos entregado esa capacidad de gestionar. No hay por qué volver. Correcto. Sobre todo porque ahí nos están estafando. Es decir, bajo ese paraguas de la democracia directa, de la participación, lo que se está en el fondo es haciendo un fraude al proceso democrático real que se ha producido, que es la elección democrática de nuestros representantes. Y ojo con ese tipo de cosas, que es lo que subyace, porque al final se ponen media docena de consultas, todas mezcladas desde la Gran Vía, pasando por la Plaza Mayor, al cambio del nombre de una plaza o de un parque. Unos dicen que sí, otros que no, otros que son medios pensionistas, y al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que la alcaldesa o su equipo de gobierno hacen lo que les brota. Efectivamente. ¿Y ya está? Efectivamente. Y además este tipo de consultas deberían llevar algo más aparejado, es decir, si no hay una relativa cantidad de madrileños en función del censo, un porcentaje adecuado que vote, es decir, el 51%, por ejemplo, de los madrileños, no tiene sentido, pero... Hombre, y sobre todo que no sean vinculantes, ¿no? Sí, claro, y si no, lo que tendremos que hacer, y perdóname Antonio, es lo que hacen los norteamericanos, es decir, cuando sean elecciones municipales, vamos a incluir en la papeleta, oye, y vamos a cambiar la plaza de Felipe II por el nombre de Pepito, vamos a cambiar la Gran Vía y la vamos a hacer peatonal, y cada uno va tachando con una cruz las diferentes casillas, y en función a eso, si queremos más democracia directa, pues podemos hacer eso, copiemos ese modelo. Los suizos sí que convocan determinadas cosas, pero con garantías. Es decir, claro, en todo procedimiento de este tipo lo que tiene que haber es unas garantías, y aquí lo que ha fallado es el procedimiento desde el principio. El procedimiento no ha estado rodeado de todas las garantías necesarias, ni en cuanto a porcentaje de participación, ni en cuanto a formulación de las preguntas, ni en cuanto a un montón de cosas, y por lo tanto, yo, hombre, no voy a decir que la democracia representativa creo en ella, pero no es incompatible con determinadas consultas de democracia directa. Pero lo que siempre es peligroso que estén es que rodeadas, se quiera sustituir la democracia directa por la representativa. No es sustituible, pero tampoco es incompatible. Se puede realizar determinadas consultas a los ciudadanos, pero siempre rodeados de una serie de garantías que en este procedimiento en concreto no se han cumplido. Y seriedad, porque yo no creo que sea trascendental para los madrileños y para el Ayuntamiento de Madrid el cambio del nombre de la plaza de Felipe II, ¿no? Y otro tipo de cosas, que eso merezca tal trascendentalidad. Pero luego también tenemos que reparar... No merece gastarse 1 millón y pico de euros del dinero público. Ahí es donde iba yo. 1.300.000 euros. Tiene la gente, vamos a llamar mayor de edad, que puede no tener internet en casa, que no tiene acceso a este tipo... Años, Votando niños de 16 años, a partir de los 16. Pero eso no está recogido en la Constitución, ¿no? O sea, que eso es ilegal. El tema es, toda esta gente, ¿cómo ha podido votar y participar? Sí, porque claro, un proceso participativo del que están presumiendo es que tiene que haber igualdad de oportunidades para poder participar. Todo aquel que, por ejemplo, se declare objetor informático, como yo digo, o no lo tenga, no quiera tener internet en casa o no tenga ese mayores. Yo mis padres no podrían haber votado. Pues ese ya lo tiene complicado con la ley 39/2015. Claro. Eso ya lo tiene complicado. Pero esto es tremendo, ¿no? Pero aquí todos empezamos a sacar de la huchaca, como diría Puyol, al que repudiaron el otro día en una serie de conferencias. Sí, todos empezamos a sacar de la huchaca y todos empezamos a cargar. A ver dónde ha ido ese 1.300.000 euros.
A Pujol ya empieza el pueblo. Sí, le empieza a repudiar, ¿eh? Y las imágenes son tremendas. Son tremendas. A mí incluso hubo un momento en que me llegó a dar un poco de lástima. A mí no, un poco de lástima, ¿no? Pero porque lo veo un abuelo. Que no quiere decir que el abuelo sea... Ya, pero es que cada uno tiene al final lo que se merece y lo que ha claro, sembrado. Un tío que ha estado 40 años robando a manos llenas, con la banda de los 7 niños de Écija, sus hijos, robando a manos llenas y además acusando a España de que era España la que robaba. España me roba. ¿Te da lástima? Me daba lástima, lo que me da es asco. Me daba lástima en el fondo como persona, no como lo que tú estás comentando. Anda y que le zurzan y ojalá le vayan escupiendo por la calle, vamos. Hombre, sobre todo porque él se ha dedicado a regañarnos a todos, ¿no? O sea, tiene lo que se merece y al final claro. Dios y la vida sitúan a cada uno donde debe estar. En su sitio. Todavía no está en ningún sitio, ¿eh? Quiero decir, Eduardo, tú ya has dado un paso por delante. Yo no tengo nada claro de que pase nada. Bueno, pero hace un tiempo, pero hace un tiempo no le hubiera pasado, hace un tiempo no le hubiera pasado nada, ¿eh? Pero no va a ir a la cárcel, pero cada vez que dé un paso, en su amada Cataluña, le van a echar un salivazo en la cara. Vamos a ver. Lo que parece es que ya no era tan honorable, porque ha sido muchos años honorable y ya socialmente no es muy honorable. Que también él, en esa conversación que salió grabada por la Vanguardia, si no recuerdo mal, me parece que una conversación, él... No es una conversación, es una conferencia a la que él asiste de escuchante y levanta la mano para preguntar y se empiezan a marcharse el personal. Él asume todo ese asunto y su desprestigio personal, o sea, en función de salvar el proceso en un momento determinado. Y ahí donde habla también de que Kikón está muerto, vamos, lo dice, Pujol, etcétera, es decir, con normalidad ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que el problema de fondo es que no va a poder pasearse como se paseaba hasta ahora, estoy de acuerdo, él ni los niños. Que se han paseado como les ha dado la gana y sobre todo en coches de alta gama alguno. Tendrán que irse colecciones a vecindarse, bueno, pues como Urdangarín, a Suiza. Esto tiene en Andorra, ese paraíso fiscal tan respetado en Suiza. Andorra que la tienen al lado, hombre. Allí pues nada, a vivir allí. Pero es que de verdad, recordar la intervención de Pujol en el Parlamento, es decir, la parte final, cuando empezamos a cortar las ramas, caen las ramas, caen los nidos, y caen todas las ramas y caen todos los nidos, Es decir, por tanto, con unas amenazas muy serias a toda la gente que estaba allí y a todo lo que la gente estaba representando, es decir, toda la corrupción de todo el sistema político español, lo que estaba poniendo encima de la mesa diciendo, ojo, que si yo caigo, caéis todos conmigo, Ese es el problema. Mira, a otro fue escandaloso. Que le está pasando 3/4 de lo mismo, no en esos mismos niveles de Pujol, es a Campechano I de Borbón. Ahí me contaba Jaime Peñafiel, pues poco antes del pasado verano, indignadísimo, mi queridísimo Jaime Peñafiel, que Dios nos lo conserve muchos años. Me contaba indignadísimo que en un restaurante de la carretera de Burgos venía el rey con el rey emérito, Campechano I de Borbón, venía, pues no sé si de cazar, y entraron en el restaurante a comer, restaurante de carretera bien, y el restaurante estaba medio lleno, y que ante la entrada de Juan Carlos, me contaba Jaime Peñafiel, indignado, no se levantó nadie. Como si entrara Perico de los Palotes. Nadie se levantó. ¿Y Jaime Peñafiel se levantó o no? Jaime Peñafiel estaba indignado contando esto. ¿Cómo es posible que no se levantó? Pues porque la gente cada vez sabe más de lo que ha hecho Campechano I de Borbón. Y entonces pues entra en un restaurante y la gente de momento no se levanta. De momento no se levanta, porque todavía no se atreven a acercarse a la mesa a decirle dos cositas. Con mucho respeto, pero con mucha contundencia. Pero eso es así, mira, o sea, cuando el otro día, esperando un pequeño salto, es decir, el que la infanta esté preparando su residencia en Portugal, en Lisboa, por ahí, es decir, yo creo que no tiene que ver tanto con el hecho de dónde va a parar o no los huesecillos si es que pasa por la cárcel, sino que cuando le den los permisos carcelarios, si es que se lo dan o si es que entra, pueda pasear con su marido e irse un día a cenar sin que le peguen pitidos. O sea, porque si la infanta con Urdangarín salen a cenar a cualquier restaurante de Madrid, de Barcelona, cual los pitidos van a ser espectaculares. Por
por tanto, si quieren tener una cierta vida normal, entre comillas, pues tienen que irse fuera. Y Suiza, como es muy pequeñito, pues ahí se les va a ver. Entonces, pero Portugal no te creas que tampoco es tan grande, que está ahí al lado de la frontera. Un poquito más. Y hay muchos españoles allí. Yo paso muy a menudo, y Antonio probablemente también. Y extremeños a punta pala. No te cuento. Yo he ido mucho a Portugal. Y yo paso algo más cómodo que Ginebra, ¿no? Yo paso por todas partes. Porque se come muy bien y se está muy a gusto. Es más fácil camuflarse, ¿no? Y además daremos cumplimiento al deseo expresado por la infanta de no volver a pisar este país. Bueno, eso yo creo que será de momento, pero ahí también hay un refugio bastante asiduo del actual rey de España, ¿no? Tienen por ahí un castillito del cual disfrutan muchos fines de semana y pasan un poco como desapercibidos, ¿verdad? En Portugal, en el país vecino, recordando los tiempos del abuelo. De Juan III. De cuando Felipe II era rey de Portugal también. Que por eso le han quitado la plaza. No sea usted malo. Si va a ser usted como un amigo mío, un amigo que es muy divertido, es un poco así, dice que la única comunidad autónoma que existe en España es Portugal. Porque no da la data, ¿no? De hecho hay movimientos, hay algunos partidos portugueses y hay movimientos que quieren la unidad con España. Bueno, Saramago, el premio Nobel, al final los portugueses acabaron abominando de él, pues claro, que vivía en España, en Canarias, y acabó meses antes de morir, quizá un par de años antes de morir, acabó diciendo Saramago que lo que tenía que hacer Portugal era reincorporarse a la corona de España. Entonces al premio Nobel de Literatura sus compatriotas portugueses lo pusieron de vuelta y media. Eso no está contemplado en la ley de memoria histórica, la unión entre España y Portugal. Que depende cuál es la historia y cuál es la memoria. Depende con el ojo con la cual la mires y la interpretación que hagas. Es una laguna importante hasta de la dónde ley de memoria alcance histórica. La memoria, ¿no? Claro. Es que precisamente quien la instigó tampoco es que tuviese mucho más allá de mucho más memoria. Bueno, pues después de esta introducción, de este pimponeo que nos hemos traído con las 3 o 4 cosas verdaderamente importantes, que se resumen en lo que es el lema de la democracia española. Ya saben que el lema de la República Francesa es libertad, igualdad, fraternidad. El lema de la democracia española es vota, paga y calla. Vota, porque además es que si no votas eres malísimo y te vienen los papanatas del sistema a decirte que no tienes derecho a quejarte. Oiga, mire usted, yo pago impuestos y por lo tanto tengo derecho a quejarme. El que yo no quiera votar a ningún majamigas de los que se presentan a robarnos a todos, pues no me hurta mi derecho a protestar. O sea, que esa tontuna de que los que no votan o no votamos no tenemos derecho a quejarnos, mire usted, yo pago impuestos como usted, exactamente igual. Y eso es lo que me da derecho a quejarme. Bueno, pues en esta democracia que nos hemos dado, vota, paga y calla, resulta que toda la información, si ustedes se fijan en los telediarios, en los informativos de radio, en los periódicos, toda la información viene del albañal de la corrupción. Es la romería constante a los tribunales de unos y de otros. Y los que no están en los tribunales están urdiendo entre bambalinas cómo romper pactos que han firmado, pactos a través de los cuales han llegado al poder. En fin, están acostumbrados a engañar a los votantes y se engañan entre ellos, como es el caso del PP y Ciudadanos. Ese pacto que firmaron, que ayer Maillo decía que lo firmamos porque son lentejas. O sea que fue un pacto entre taúres que se sientan a la mesa sabiendo que los naipes están marcados y que al final, al grito de tonto el último, el primero va a engañar al tonto, al último tonto. Son lentejas. Pero bueno, pero qué cara más dura. Vamos a ver, ¿dónde está la palabra dada y la letra firmada? Y ahora resulta que no. Antonio, ya sé que... ahora resulta que no, que son lentejas. ¿Que lo firmamos por qué? Pues porque, vamos a ver, Ciudadanos, si hubiéramos ido a unas nuevas elecciones, hubiera sufrido una hemorragia de escaños intolerable para Ciudadanos. Y el PP lo firmó pues porque la ocasión la pintan calva. El PSOE se estaba suicidando a cámara lenta
y le daban más escaños las encuestas y se le ofrecía la posibilidad de gobernar. Pero luego llegamos al poder y las medidas de regeneración, las medidas anticorrupción, nada. No las aplicamos. Oiga, que está firmado. Bueno, sí, pero lo firmamos porque eran lentejas. Pero bueno, es que se están cachondeando de nosotros, hasta en las cosas más cotidianas. Es que se pitorrean de nosotros, es que nos toman por el pito el sereno. Es que somos gilipollas. Es que yo lo que no entiendo es cómo todavía la gente vota a esta tropa de tahúres. Don Antonio. Don Eduardo, es que le veo un poco... Pero usted no... Muy cabreado. Sí, pero lo que dice las declaraciones ayer de Girauta, pues en parte... Otro que tal baila. Otro que tal baila. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pero en parte tiene razón. Es decir, claro, el PP firmó porque no le quedaba más remedio para llegar al gobierno. Y a ellos también. Y ellos también, efectivamente. Aquí ese es el problema. Lo hemos comentado en alguna ocasión anterior. Aquí les venía bien a todos una tregua. Es decir, ya ha habido 2 elecciones, por supuesto el Partido Socialista, que se estaba desangrando internamente y en las urnas, y Ciudadanos, que había tenido un resultado electoral peor en las segundas elecciones y todavía podía tenerlo peor en las terceras elecciones. Yo dije en su momento, cuando se firmó el pacto tampoco es ninguna cosa del otro mundo. El pacto es un pacto de mínimos. O sea, es un pacto que hay algunas cositas por ahí puestas, pero lo que se está viendo en la traducción práctica del pacto es cierta ingenuidad por parte de estos partidos nuevos a los que les han atraído y han dicho... ¿De qué te ríes, José Luis? Qué tierno. Y se les están comiendo con patatas fritas los partidos que evidentemente tienen un pozo y una experiencia política mucho mayor, porque ahora donde dije digo Diego, y entonces si hemos firmado unas cosas, pues ahora firmamos otras, y entonces estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión. Lo vamos a ver muy claramente esta semana en el tema de Murcia, y a ver dónde están los límites en el tema de Murcia. Y ahí va a haber pues un testigo muy importante y muy evidente de hasta qué punto Ciudadanos va a ceder en determinadas propuestas maximalistas que hizo inicialmente. Algunos dicen que tenemos elecciones a la vista. Yo en su momento dije, yo no lo creo, señor Trejo, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque los partidos siguen necesitando de una determinada tregua para rearmarse. Si volviésemos a una variante disruptiva. Sí, si volviésemos a unas elecciones generales, probablemente el que saldría más beneficiado todavía sería el Partido Popular, sí, según están diciendo las encuestas. Por lo tanto, a Ciudadanos tendría que pensarse muy mucho si ir a unas elecciones, y el Partido Socialista ni te cuento. Por lo menos hasta que no celebre su congreso este verano, no puede adoptar ninguna maniobra electoral, porque es que le coge con el paso absolutamente cambiado. Dicen, ¿elecciones a finales de año? Yo dudo de que haya elecciones a finales de año, pero vamos a ver. José Luis. Vamos a ver, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, el PSOE es verdad, el PSOE, decías, yo creo que todos los partidos tienen candidato y no el PSOE. El PSOE lo que tendrá en todo caso a partir de junio será un secretario general o una secretaria general, pero no candidato, porque no se está planteando el tema del candidato a unas posibles elecciones. Entonces, eso también es un plus que se puede tener ahí para jugar. Vamos a ver, aquí esto de las lentejas está muy bien, ¿no? Es decir, pero en el fondo de la cuestión, recordar que en los acuerdos de PP con Ciudadanos hay 2 fases. Fase 1, que es el acuerdo de mínimos, los 6 puntos a partir del cual se sentaban a negociar, y esos 6 puntos son lo suficientemente vaporosos para que quepa casi todo. Es decir, medidas contra es que no se podía decir que no. Es decir, ¿quién va a estar en contra de tomar medidas contra la corrupción? De ver qué hacemos o no con los aforamientos. Luego, al final, lo que te decían entonces, y dicen ahora, oiga, esto del aforamiento implica un acuerdo con más gente, porque hace falta un quórum para reformar, por ejemplo, la propia Constitución respecto a los que establece como tal aforados o no. Es decir, todo este tipo de pedaleos cósmicos están ahí. Es decir, el hecho de que un imputado tiene que cesar en su cargo, ahí estuvieron todos de acuerdo, y de hecho vemos cómo se trata el tema de Rita Barberá, por poner un ejemplo, o el tema de Griñán o Chávez, digo, por poner en cada lado. Bueno, vamos a ver, luego hay un cambio de la figura del imputado por el tema del investigado y distintos momentos procesales. Entonces yo creo que lo que hicieron ayer a la hora de evaluar fue darse un poquito de balón de oxígeno mutuamente.
Es decir, los de Ciudadanos salieron diciendo, hombre, esto no va mal, y vamos a ver aquí ahora otra prueba del algodón en la famosa comisión de investigación del tema de la financiación del Partido Popular, que el propio Partido Popular firmó que sí y que tiene que meter ese papel con Ciudadanos, porque si no Ciudadanos con PSOE más Izquierda Unida, Podemos, etcétera, lo va a sacar, con lo cual, hombre, que no sean ustedes tontos y firmen el papel y que les investiguen. Después, al final, ya sabemos lo que puede acabar en todas estas comisiones de investigación, que como siempre, casi nada. Pero digo, eso es otra prueba del algodón. Y luego todo el tema de Murcia, que yo creo que es otra prueba, yo creo que eso lo vamos a ver a partir del día 6. Y que es cuando se le toma declaración, y una vez que le tome declaración el juez, ¿qué hace? Si por tanto le anuncia se archiva el caso y ya está, o lo encausa, y por tanto le anuncia la apertura de un juicio oral, y a partir de ahí automáticamente el señor tiene que dimitir. Tiene que dimitir por 3 razones. La primera, por bocazas, él. Sí, por bocazas. Sí, lo ha declarado en varias ocasiones. A mí si me imputan por esto me voy. Pues oiga, pues ya está, por bocazas. Vamos, ya está. Segundo, porque en el acuerdo con Ciudadanos para configurar el gobierno de la región de Murcia lo pone. Y tercero, porque la ley de transparencia del gobierno de la región de Murcia también dice que no ocupará ningún cargo a aquella persona que haya sido imputada. Ya está. Por tanto, oiga, usted mismo se ha creado el marco para irse. Entonces, a partir de ahí se va y el Partido Popular plantea otro candidato, o lo mantiene y a partir de ahí moción de censura, o si yo fuese un poco más inteligente, antes de que me pongan en la calle, disuelvo y convoco elecciones. Y a partir de ahí elecciones en Murcia. Porque si de eso no es así, lo que uno se puede plantear es la falta de apoyo parlamentario a nivel estatal, porque Ciudadanos diga que se ha incumplido en Murcia y se ha incumplido a nivel estatal. El tema de los presupuestos está como está, que antes de junio no parece que vaya a haber, y mira, pues al final, para noviembre, ya está, ¿no? Es decir, nuevas elecciones. Es un escenario que seguramente no es deseable por nadie, seguramente, especialmente por el PSOE, que le va a pillar con el pie más cambiado que a nadie. Y que Ciudadanos, pues hombre, parece que quiere sacar pechito, pero vamos, lo tiene muy apretadito todo, muy apretadito. Porque en Ciudadanos hay dos vías de escape. De los partidos, digamos, del ámbito catalán, sin por llamarlos así, tampoco estará para tirar campanas al vuelo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y Unió, esos han desaparecido. Y ese nuevo partido Partido Demócrata de Cataluña, Europeo y tal y cual, el señor Mas y el señor Puigdemont se lo han fumigado. El único partido con bemoles para resistir ahí y que con un proyecto político es Esquerra. Entonces, ojo con este tipo de panorama, Paco Trejo, nos vamos a publicidad, son las 9 en punto de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, tu turno. Estupendo. Radio Inter. Di que nos escuchas. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Hola, ya me conocéis. Soy Eduardo García Serrano y estoy aquí en la Inter todos los domingos al mediodía, de 1 a 2, con el abogado don Jesús Martín para daros la respuesta. Sí, la respuesta es un espacio de radio que pretende dar solución a alguno de los problemas que se os plantean en el día a día, de convivencia, de movilidad y legales, claro está. Os esperamos los domingos al mediodía de 1 a 2 aquí, en Radio Inter. Hola, soy Rafael Nieto y os invito a escuchar Sencillamente Radio, todos los domingos de 8:30 a 1 de la tarde, aquí en Radio Inter. El Guateque de la Inter, el programa de la música del recuerdo y las entrevistas personales. Ahora, los sábados de 7 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 7:30 de la tarde a 9 de la noche aquí en Radio Inter. Con Claudio de Miguel. Radio Inter. Di que nos escuchas.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos 4 años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles, herencias o donaciones, posiblemente has pagado de más. Recupera tu dinero ya. Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más. Llama al 91 411 0000, 91 411 0000 o conéctate a quieromiplusvalía.com. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Francisco Trejo. Eduardo. Se lo explicaremos a los oyentes. Pues sí. Creíamos que estábamos en el aire mientras sonaba la publicidad y nos ha echado aquí un discurso don Francisco Trejo creyendo que se dirigía efectivamente a todos ustedes, a la audiencia. De este programa. Pues no, le estábamos escuchando solo don Antonio, don José Luis y un servidor. Ahora sí. Yo lo que estaba comentando es que lo que tenemos que lo que me hace a mí reflexionar el tema de las lentejas, que no me gustan, aunque hay que comerlas de vez en cuando, y tienen mucho hierro. Además de verdad. Mucho hierro. Pero no del que pesa, sino del que da salud. El que da salud. Entonces lo que tenemos que pensar es la intencionalidad con la que ellos firmaron el pacto, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que hay cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Y no se puede cumplir, por ejemplo, el tema del aforamiento no se puede cumplir. Si hay cosas que no se pueden cumplir, ¿por qué las introduces en un pacto? Ese es el principal problema. Ese es el principal problema que tiene este pacto, ¿no? ¿Es una carta a los Reyes Magos? Yo creo que era una carta. No tanto son oligofrénicos, quiero decir. Tienen una edad mental muy inferior. Sí, pero los ciudadanos, los ciudadanos somos los Reyes Magos en este caso, porque somos los que le damos los regalitos una vez cada 4 años en las urnas, ¿no? Yo lo que creo que aquí lo que se estaba buscando. Voy a acabar con los aforamientos. Era un balón. Mentira, embustero, nos estás mintiendo a todos. Un balón de oxígeno. No vas a acabar con los aforamientos. No puedes acabar con los aforamientos. No puedes acabar. Porque están recogidos en la Constitución y hay que modificar la Constitución. Y se requieren unas determinadas mayorías. Y se requiere disolver las Cortes, convocar las Cortes, volver a votar. Entonces es imposible. Ahora, que tú quieras intentar acabar con la corrupción, es factible, porque eso nada más que se tienen que poner de acuerdo entre ellos. No, es factible, pero es mentira. También es mentira, no quieren acabar con la corrupción. Hombre, entre otras cosas porque están todos cada día tienen más corrupción. Es que están todos metidos en el carro. Algunas de las cosas que están en el pacto y en el acuerdo habría que pensárselas muy bien. Y entre ellas, lo de los aforamientos. Cuidado, que acabar con los aforamientos no significa, no es la panacea y hay que pensarse muy bien lo de acabar con los aforamientos. Está muy bien decir, sí. Bueno, con algunos sí, vale, pero no con todos, porque tú ya sabes, José Luis, perfectamente que si tú acabas, el aforamiento tiene una justificación. Hombre, está claro. Que es que alguien que no te lleve a los tribunales constantemente, es decir, por el ejercicio de un cargo público, con lo cual yo estoy de acuerdo en que probablemente en este país hay más personas aforadas de las que sería deseable, pero la institución del aforamiento tiene una justificación en algunos casos que es difícil de rebatir. Es decir, porque si tú quieres impedir la labor de determinados servidores públicos, pues simplemente basta con que le montes una denuncia falsa ante los tribunales
tribunales y tenga que estar todo el día en el tribunal defendiéndose en vez de tendremos que ejercer regular su cargo. quiénes han de estar Con eso lo aforados y quitas, quiénes tiene no. que ir a un tipo de tribunal, pero acaba yendo. El tema es al tipo de tribunal. Bueno, pero sí, o hay sea, que pedir un suplicatorio, hay que ver, hay que pensárselo ya más. Y luego ¿no? todos los Simplemente, todos los trastornos que está causando eso en la justicia. Yo creo que habría que regular el tema y decidir quiénes son los señores que tienen que estar aforados. A partir de ahí, no sé si esto tendría que estar en la Constitución o tendría que estar en una ley. Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón están aforados, ¿no? Sí, en Ginebra. Claro. En Ginebra, continuamente. Pues están en el gin tonic continuamente. Pues ya está. Continuamente. Ese es el fuero que vale. No, eso es un escándalo. Todo lo demás son eso es un escándalo. Ese es el fuero que y vale. yo lo decía al principio de la conversación de hoy, de la tertulia, yo le decía que el fuero que vale es el de Puyol. No, ese es el fuero. Y el fuero que vale es Ojito, el fuero de Puyol, Ojito, el fuero de como... Urdangarín, el fuero de las tarjetas black, Ese el es fuero el de fuero los que nacionalistas y, en definitiva, están poniendo patas arriba a lo que es la justicia. Y esto van a hacer... No, lo que están van a poniendo hacer patas arriba es la democracia. Sí, pero van a hacer cabrear a los ciudadanos y nos vamos a declarar en objetores... Sí, para eso esto tendría que estar lleno de alemanes o de norteamericanos pero fíjate o de tú, franceses. Allí también pasan cosas. O de austriacos y está lleno de españoles. Allí también pasan cosas. Fíjate tú, sí saben que muy todos, bien qué rebaño pastorean. Que todos estos casos tienen copada la justicia y que no se puede juzgar la cantidad de casos, demandas y demás que hay todos los días en los juzgados. Y que estamos viendo unas diferencias abismales en los jueces, en cómo juzgan a uno y cómo juzgan a otro. Pero aquí, ¿quién se va a creer a un juez cuando estamos viendo que Urdangarín o que Blesa o que alguno de estos están pasando de rosita, aunque cuando se ratifique el Tribunal Supremo aquí no se va a quedar en casa nadie, los que van a ir, claro que van a ir. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo va a mandar para adentro a Urdangarín? Sí. Hombre, de visita. Hombre, yo quiero confiar. Yo quiero confiar. De visita. Pero Paco, de visita. Yo quiero confiar. Que ya porque somos es mayorcitos, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Pero es que si no los meten al final a ese señor que meten por robar una gallina, como decía Lesmes, que la disparidad de la justicia... El Código Penal está para los que roban gallinas. Efectivamente. Ese llegará un momento en que le haga un corte de manga al juez. ¿Qué nombre que no? Que le haga un corte de manga al juez, porque al final... Entonces, pero si ese es el vamos a ser los Paganini los mismos de todo. Ese que has tocado claro, es el problema de fondo. Claro. El pueblo español es de una mansedumbre, de una mansedumbre pastueña. Hasta que salta, ¿eh? No, el pueblo español de hoy muestra su furia, su cabreo, su rechazo y su indignación por todo lo que está pasando en el sofá de su casa. No. Y nada más. Eduardo, no. Pero hay una parte, yo estoy de acuerdo con Eduardo, hay una parte que sí, hay una parte... La historia además confirma que efectivamente, como dice que José esos Luis, españoles ya no existen. Bueno, que sí, que están dormidos, que hemos sido un pueblo muy dormido y hemos estado dormidos muchas veces, pero saltamos. Sabemos esperar el momento. Yo sí que estoy de acuerdo que en el fondo lo que nos estamos jugando es nuestra calidad. Por eso decía que lo que están poniendo en peligro es la calidad democrática. No solo el tema de la justicia, que también es un pilar esencial de la democracia, pero la democracia en sí misma. Y lo que estamos asistiendo en este momento yo creo que debería ser un fortalecimiento de la calidad democrática de nuestro sistema por una sencilla razón, por la exigencia social. Decías tú antes, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, estas cosas pasan igual. ¿Pero qué ocurre? Pero se van, allí se van, y no se van, pero porque la sociedad se lo exige. O sea, la sociedad no consiente este tipo de cosas. Pero nosotros lo exigimos todos los días desde aquí. Ese es el paso en el que estamos. El paso en el que estamos es que la sociedad española empieza a darse cuenta que hay circunstancias que no se pueden dar en la vida pública, que a los servidores públicos hay que exigirles. Y en eso estamos últimamente. Yo siempre decía, cuando se aprobó la ley de transparencia, claro, para que funcione de manera transparente el poder público en un país, fundamentalmente lo que tiene que funcionar transparentemente es la sociedad. Y la sociedad tiene que ser exigente con el poder público para que sea transparente. En eso estamos, en que la sociedad sea exigente con sus servidores públicos. Y en los últimos años las cosas han cambiado. Estos casos de corrupción han llegado a la sociedad y la sociedad empieza a exigir una mayor calidad democrática, empieza a exigir que quien lo hace la paga, como sucede en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos y en el Reino Unido, aquel que la hace la paga y desaparece de la vida pública. Pero sobre todo la paga pronto, quiero decirte. Claro, eso es otro de los problemas que tenemos. De los temas claves. Justice delay, justice denied. Claro. O sea, que el tema es cuando tú ves el caso de Murdoch en Estados Unidos, a los 2
meses estaba en el truño. Claro. Y aquí estamos, después de 8 años, ahora se empieza el juicio. El caso del Palau son 8 o 10 años lo que lleva. O sea, va, simplemente la instrucción del caso no. O el caso no, o el Gürtel, o Granados, que lleva ya 4 años en prisión. Todas estas cosas llevan. Todas estas cosas se van acumulando y salen todas de golpe en qué momento determinado. Entonces, yo creo que el problema de fondo no es tanto el hecho de la justicia como tal, sino de cómo se aplica esa justicia, sobre todo por parte de algunos jueces que son los encargados de aplicarla. Y claro, eso depende mucho en qué tribunal esté ese juez. Bueno, y de algunas reformas que agilicen. Y también depende de cómo se accede a la justicia, a la judicatura, ¿no? Porque hay en países que tú para ser juez necesitas tener una determinada edad y haber pasado por determinados estamentos o sitios. Y aquí un juez puede ser desde los 28 años. Pero José Luis, dos formas de acceder. Un juez con 28 años, ¿qué experiencia puede tener? No sé, si tiene mucha o poca, porque al final la experiencia está muy bien, pero bueno, lo importante es que tenga la cabeza medianamente amueblada. Pero hay una cuestión que son un proceso de oposición, es decir, para acceder a la judicatura, que era el mismo para acceder a ser fiscal, que luego se separan, pero el procedimiento básicamente es el mismo, y luego está el famoso dedo. Es decir, el famoso segundo turno, es decir, donde han llegado gente que sin haber hecho esa oposición, simplemente por estar en un momento determinado paseando por allí algunos determinados currículos o necesidades, y ha accedido a la judicatura o a la magistratura sin haber hecho ese proceso. Con lo cual, esa gente sí que está directamente politizada. Y ese es el gran drama de nuestro país, es decir, que tenemos, por decirlo así, unos jueces, vamos a llamarles pata negra, y otros jueces, bueno, pues que tienen la patita un poquito más blanca, ¿no? Y esto es como el jamón, es decir, no cuesta lo mismo, ¿no? Es decir, tomarte un pata negra que uno de los otros, es decir, no es igual. Y esto es lo que están administrando. Sobre la salud. Claro. Sobre la salud judicial. Sobre todo aquí lo que estamos viendo es esto, ¿no? Entonces, la gente se mide mucho. ¿Por qué la gente se aguanta el aforamiento? Hombre, porque seguramente, bueno, por la experiencia seguramente, o porque en vez de un juez va a ser un tribunal el que te juzgue, ¿no? Y por tanto es el criterio de más de uno. Y claro, esto es, cuando más sale diciendo el otro día, es que los fiscales por unanimidad de Cataluña, oiga, ¿por qué no dice usted que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, incluida la señora que está allí representada o puesta a dedo por usted, o por su partido, en ese momento determinado también, votó favorablemente esa resolución? ¿Por qué no lo dice? Es que no la entendían. Que se olvida. Es que eso es así. La resolución. Pero yo estoy de acuerdo, con lo que decía Eduardo antes, ¿no? Yo creo que hay una parte de la sociedad que no exige nada, aunque hayamos visto un reflejo en 4 o 5 millones de votos en Podemos, que eso viene en fruto de la crisis económica, pero hay una parte de la sociedad que está muy acomodada, que está acostumbrada a tener su... No, acomodada, no, resignada. No, pero pasan de todo. Lo único que les interesa es ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, fines de semana, vacaciones y demás, y no se preocupa de lo que está ocurriendo el día a día. Y esos son los que se fomenta desde el poder, Eso se fomenta desde el poder. Eso lo hay, y yo estoy cansado de verlo. Eso se llama el borreguismo ilustrado. Pero lo hay. Yo no soy sociólogo, evidentemente, y por eso no me equivoco como se equivocan las empresas demoscópicas. Y además, cada vez que se equivocan sacan pecho. Y dicen, yo sigo siendo aquí el mejor. Justifican su equivocación dándonos no sé cuántas ecuaciones que no entienden más que ellos, se inventan variables, ¿no? Es que esta variable... En fin. Y luego no te ponen los márgenes de error. Que hacen estos truanes, ¿no? Y luego te cobran 5 millones de euros por equivocarse. Pero llevo sentado delante de un micrófono desde que tenía 20 años. Entonces tengo una especie como de ouija con la opinión pública. Y no sé, yo siento la vibración de la opinión pública, la siento en la tripa. La gente está hasta un palmo por debajo del ombligo de que todo el arco parlamentario esté de mierda hasta aquí. Y que esos mismos que están de mierda hasta la nuez de Adán nos pidan el voto para municipales, autonómicas y generales. Estando de mierda hasta aquí. Y el único que no está de mierda hasta aquí es un partido de un infantilismo patológico que es Ciudadanos. De un infantilismo político que parece una concentración de Boy Scouts en el fuego campamento. Entonces, la gente está hasta
un palmo por debajo del ombligo de eso. Bueno, pues y los mismos. Pero de todas maneras, y los don mismos Eduardo, de los seres de eso, Andalucía. pero mire usted, y los mismos del caso Millet. Y los mismos de la Gürtel. Mire, eso a tan pedirnos el voto. de Ciudadanos. Y venga, y otra, y más, y más. Eduardo, esos tan estupendos de Ciudadanos, que están poniéndose tan estupendos ahora cuando evalúan el pacto con Rajoy, o el tema de Murcia, ¿qué pasa con el consejero de la Junta de Andalucía que está, callado? ¿Qué pasa con el nuevo alcalde de Granada? Que es del Partido Socialista, que también anda en esta... Quiero decir, el tema es también el ciudadano, la gente no es tonta, y ve también cómo actúa respecto de quién y en qué momentos y dónde, ¿no? Y al final también la gente les va a pasar la factura, ¿no? Porque hay una cuestión que la gente yo creo que empieza a estar harta, que es el principio o la falta de coherencia. Entonces, cuando la gente ve que hay actuaciones que son incoherentes, que tratas de manera desigual en función del sitio o de otros tipos de instrumentos que no es tanto la regeneración que propones, sino tu interés, oiga, pero no te creas que es tanta la gente que observa eso que tú dices, porque yo estoy acostumbrado a viajar bastante, a hablar con mucha gente, y cuando habla dice, no, hombre, es que Ciudadanos tiene dos tipos de política, la que aplica el gobierno central, la que aplica, por ejemplo, en Granada, como está diciendo tú, o en Andalucía. Y dice, no, es que Ciudadanos es un partido impoluto, es que Ciudadanos es mentira, leche. Y es una mentira, porque lo que hay que ver primero es quién es Albert Rivera, cómo se ha construido Ciudadanos, y cómo después de este intento de reconfiguración del partido hay dos vías en Ciudadanos, una Inés Arrimada y otra el mismo Rivera, ¿no? Fíjate, que se le ha abierto la Inés fíjate lo que acaba de decir. Inés es Albert. Yo creo que no, Ciudadanos en Andalucía. El PSOE está gobernando gracias a Ciudadanos. Sí. Bueno, pues le acaban de retirar a uno de los sultanes socialistas andaluces, a José Antonio Griñán, le acaban de retirar la fianza de 4 millones y pico de euros que tenía que pagar. ¿Otro escándalo? Se la han quitado porque es otro aforado. Es otro aforado por la cara. Pero es otro escándalo. Es que al final, ¿cómo creemos en la justicia? ¿Qué ha dicho Ciudadanos? Nada, se está lavando las manos. ¿Ha dicho Ciudadanos algo? Se ha puesto de perfil. Está ladrando mucho en Murcia, pero en Andalucía, callado. Y le acaban de retirar